Vamos a ver el teorema de el seno y el coseno. Estos dos teoremas son importantes porque se pueden aplicar en cualquier triángulo. Da igual si es o no es rectángulo. Se pueden aplicar siempre. Todo lo que hemos visto hasta ahora, es decir, triángulos o problemas de triángulos en los que yo aplicaba senos, cosenos, tangentes, sabíamos que solo se pueden hacer así cuando ese triángulo es rectángulo. A veces en un ejercicio puede ser que el triángulo que me den sea directamente rectángulo y otras veces ese triángulo yo podía dividirlo a su vez en dos que sí lo fueran. Pero en este caso no lo necesito. Cualquier triángulo lo puedo hacer aplicando estas fórmulas. La primera cosa que tendríamos que saber antes de siquiera conocer las fórmulas es cómo nombramos todo lo que hay en el triángulo porque tiene su importancia. Mirad, en cualquier triángulo normalmente los vértices los nombramos con mayúsculas A, B y C y los lados con letras minúsculas A, B y C también. De tal manera además que cada letra minúscula y cada letra mayúscula queden opuestas, es decir, si este es el vértice A mayúscula, pues el lado debería ser el contrario, el A aquí. Lo mismo con el B y lo mismo con el C. ¿Vale? Esta es la forma adecuada de nombrar un triángulo cualquiera. A partir de aquí, el teorema del seno me dice que A partido seno de A es igual a B partido seno de B y es igual a C partido seno de C. Luego tenemos el teorema del coseno, que es otra formulita, digamos, en la que tengo que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces B por C y por el coseno de A mayúsculas. Vale, cuando yo disponga de un triángulo que sea, digamos, oblicuo y necesite aplicarlas, la primera pregunta sería cuál de las dos tengo que utilizar. En general, esto es sencillo porque debe ser siempre o casi siempre, como os pongo aquí, la del teorema del seno. Es decir, siempre mi primera opción va a ser el teorema del seno. Cuando no puedo utilizar esta, o si lo preferís, digamos, ¿cuál sería la excepción para saber que esta no voy a utilizarla y voy a utilizar la de abajo? Pues bastante sencillo también. Voy a utilizar el teorema del coseno cuando los datos que tenga sean de un mismo vértice. En un triángulo sabemos que tenemos 3 ángulos y 3 lados. De esas 6 cosas, digamos, me van a dar siempre 3. Si no me dan 3, pues no podría resolverlo. Y además, esas 3, al menos una, debería ser un lado. Es decir, incluso aunque me dieran los 3 ángulos, no sería válido. Pero siempre que una de las 3 sea un lado, conocer esa y otras 2 cualquiera me valdría. Ahora bien, el teorema del coseno lo utilizo cuando los datos que tengo son 2 lados y un ángulo y todo relativo al mismo vértice. Es decir, supongamos que el dato de mi problema fuera, por ejemplo, cuánto vale el ángulo B, cuánto vale este lado y cuánto vale este lado, el C y el A. Entonces tendría, digamos, un lado, otro lado y el ángulo, digamos, formado por esos 2 lados. En ese caso tendría que utilizar el teorema del coseno. Para cualquier otro caso utilizaríamos el teorema del seno. De todas las maneras, si lo intentáramos hacer al revés, digamos, veríamos que no sería posible. No tendríamos ecuaciones suficientes. Os he puesto aquí un par de ejemplos, mirad. El primer ejemplo es un triángulo evidentemente oblicuo y fijaros, bueno, os he puesto aquí unos cuantos datos, os he puesto la base valdría 30, luego aquí os pongo un ángulo de 40, un ángulo de 120. Yo os he puesto aquí, digamos, lo que falta, que sería en principio lo que me pueden pedir, que sería, pues, digamos, lo que está en rojo, sería la X, la Y y el ángulo restante. Bueno, es evidente que, por ejemplo, en este caso, el ángulo restante, siempre que me den 2 ángulos de un triángulo, puesto que los 3 suman 180, pues el tercero es fácilmente deducible. Entonces, yo me planteo aquí directamente aplicando el teorema del seno y me digo que, ojo, eso sí, en verde, si os dais cuenta, he nombrado todos los términos, es decir, aquí he puesto A, B, C,
yo me hago mi nomenclatura, aquí pongo entonces A minúscula, B minúscula, C minúscula. Y entonces todo eso directamente lo identifico con la fórmula y sustituyo. Y me quedaría que A sería la I, que es lo que no conozco, el seno de 40, que sería digamos, el opuesto de A, que sería este, y sustituyo todo lo demás, B partido seno de 120, como veis, y luego el 30, que sería este, partido por el seno de alfa, que en teoría, o C, que es el que no conozco. Bueno, obviamente, como hemos dicho que los tres ángulos sumaban 180, pues el ángulo que me queda es 20, con lo cual automáticamente este seno de C se transforma en seno de 20. A partir de ahí, ¿qué sucede? Que como voy a tener, cuando aplique el teorema del seno, de estas, fijaros, tengo aquí una, dos, digamos, tres expresiones que están igualadas entre sí. Bueno, pues de una de ellas voy a tener, digamos, el dato de numerador y denominador, es decir, la voy a tener completa. Esa la voy a utilizar, digamos, comparada con las otras dos. Entonces, en este caso, la que conozco es la tercera. El dato que tengo es 30 y el dato que tengo también es el seno de 20, con lo cual, digamos, todo es conocido. ¿Qué hago yo? Pues entonces relaciono la primera con la tercera y la segunda con la tercera también. Y de esa manera, pues directamente, como en las otras dos tengo una incógnita en cada una, pues resuelvo. Es decir, aquí despejo fácilmente A y aquí despejo fácilmente B. Yo creo que es bastante sencillo. Bien, esto estaría resuelto, simplemente es hacer cuentas, pero yo creo que la mecánica es más o menos asequible. Otro ejemplo, os he puesto aquí otro triángulo y os he cambiado un poco los datos. Entonces fijaros, ahora os pongo por ejemplo, los datos son los que estaría en azul, este lado que valdría 50, este ángulo que valdría 40 y este lado de abajo que valdría 30. Todo lo demás, digamos, lo he añadido yo una vez que me han dado el enunciado. Son cosas que yo necesito nombrar para saber qué es lo que tengo que calcular. He nombrado de nuevo los vértices en verde, A, B y C, y también para no perderme todos los lados, es decir, el lado B, el lado A, el lado C. Y ahora fijaros, lo que va a suceder es que si yo intentara aplicar esto aquí, en el teorema del seno, me saldría lo siguiente, me saldría que, digamos, en la expresión 1 tendría un dato, en la 2 otro dato y en la 3 otro dato. Si yo las igualara, no tendría datos suficientes para resolverlo. Y además estamos en el segundo caso. ¿Por qué? Porque conozco, fijaros, el lado de 50, el lado de 30 y el ángulo que forman esos dos lados conocidos, que es 40. Es el caso que habíamos mencionado ideal para aplicar el teorema del coseno. Y por tanto, aplico el coseno. Importante, el teorema del coseno, tiene más fórmulas. Yo en vez de empezar por A, podría haber empezado por B cuadrado o por C cuadrado. A mí no me parece que sea útil, me parece completamente prescindible. Simplemente lo que tenemos que hacer es que, fijaros, aquí en la formulita me aparece coseno de A. ¿Cómo tengo yo que nombrar un triángulo para aplicar debidamente esto? Pues simplemente este ángulo A que pongo aquí tiene que ser el ángulo conocido, el dato. De tal manera que en mi caso, fijaros, como esto es 40 y le conozco, los demás no los conozco, pues yo la A la pongo aquí. Si me hubieran dado el ángulo, por ejemplo aquí, imaginad que este fuera el ángulo conocido, yo podría haber puesto esto como A mayúscula, de tal manera que esta fórmula me vale siempre. Bueno, en cualquier caso, simplemente sustituyendo quiénes son cada uno, pues el 50, el 30 y demás, bueno, pues simplemente se hacen las cuentas y me sale que X sería 56,3. Que yo quiero seguir resolviendo cosas en el triángulo, fijaros que he aplicado el teorema del coseno, ya he obtenido otro lado y a partir de aquí pues sería probablemente más factible hacer el teorema del seno, es más sencillo, las cuentas son más sencillas y además ya tengo todo lo que necesito. Entonces ahora ya fijaros, yo aplicaría el teorema del seno porque esto ya me permite tener, pues fijaros, 56,3 partido seno de 40 es, digamos, una expresión de la cual conozco todo. Ahora sí recurro de nuevo al teorema del seno e igualo esta con esta y esta con esta y me sale todo, ¿lo veis? No obstante, os he puesto aquí, fijaros que tengo para calcular, con el teorema del seno he calculado uno de los ángulos que me faltaban, pero aquí tengo otra opción. Puedo volver a aplicar el teorema del seno para calcular el último ángulo o directamente, como suman 180, había sacado ya aquí el segundo que era 66, pero con el primero que me habían dado, pues puedo sacar directamente el último. Podéis hacerlo como queráis.
Aquí tenemos un ejemplo un poquito más elaborado en el que me dan esa figura, todo esto que tengo aquí negro, me dan, fijaros, los datos que me dan pues son este ángulo, este y solo me dan dos distancias, me dan esta y me dan esta. Aquí, pues evidentemente no hay triángulos rectángulos fácilmente visibles, entonces en principio vamos a intentar hacerlo con triángulos oblicuos aplicando estos dos teoremas. Yo lo primero que haría sería ver qué me preguntan. Me preguntan quién es la distancia AB. Entonces la distancia AB sería de aquí a aquí. Entonces yo lo primero que he hecho aquí es poner un triángulo rojo que sería algo así como aquel que contiene a AB, que es lo que me piden. Es decir, el triángulo que va de A a B, abajo, a B y a ese triángulo. Y voy a mirar en ese triángulo, digamos, si tengo datos y en caso de que necesite alguno más, cuál sería el que yo tengo que buscar para calcular a B. Fijaros, os he puesto aquí tengo un ángulo de 73 y otro de 71, que os los he puesto aquí, de tal manera que fijaros que ahora mismo en este triángulo, pues hombre, el ángulo de abajo sí que lo conozco, ¿no? Porque la suma de los tres tiene que ser 180, como siempre, y de hecho, si sumáis 180 y sacáis, despejáis, pues me sale que el ángulo que me falta son 36, que es justo este de aquí abajo. Entonces, en este caso, fijaros, si yo consiguiera este lado, el lado que yo he llamado X, y este lado que le he llamado Y, podría aplicar el teorema del coseno. Es decir, tendría un lado, otro lado y el ángulo comprendido entre los dos. Entonces, vamos a ver qué pasa con este triángulo y con este otro. Entonces, separamos este triángulo, lo voy a sacar, digamos, fuera de la figura principal, os lo pongo aquí, y fijaros que tengo datos. Tengo este lado, tengo este ángulo y este ángulo. Esto significa que sí, puedo aplicar el teorema del seno. Entonces, a mí lo que me interesa es este lado, porque fijaros que el lado E, que es el lado opuesto, que sería este, es el que yo aquí he llamado X, que os he puesto aquí una E para que lo identifiquéis. Entonces, ahora yo pongo que E, que es el que yo quiero calcular, partido por el seno de 50, tendría que ser igual a, entonces lo puedo igualar a algo que yo conozca. Entonces, como conozco 7,2 y su ángulo opuesto que es 73, pues igualo 7,2 entre el seno de 73 y directamente me sale el valor de E. Voy a hacer algo parecido con el otro triángulo. Ahora hago este y si os dais cuenta, si pongo este triángulo, resulta que el lado de B sería algo así como la Y que yo necesito. Pero esa Y, en mi caso, ¿vale?, es lo mismo que el lado opuesto del C, que sería C, es decir, C coincide con la Y que yo quiero. Si volvemos aquí a aplicar, pues hombre, evidentemente 71 y 48 de nuevo son dos ángulos, la suma con el tercero tendría que ser 180, vuelvo a despejar y me sale que el último es 61. Ya tengo este ángulo, 61. A partir de ahí tendría, si tengo este ángulo, fijaros, ahora tengo... Bueno, la verdad es que no me haría ni falta, pero bueno. Ahora tengo 71 y 5,25 conocidos, 48 y C es lo que necesito. Pues hago simplemente que 5,25 entre el seno de 71 es igual a C entre el seno de 48 y saco la C. De esta manera, ahora con los datos de E y de C, voy a mi triángulo. Ya tengo E, ya tengo C y ya habíamos sacado 36. Aplico el teorema del coseno. Entonces, AB cuadrado sería... pues E cuadrado más C cuadrado menos 2 veces E por C por el coseno de D, porque D, recordad que es algo así como, en este caso, el ángulo opuesto a AB. Sustituyo todo lo que había calculado, hago las cuentas y me sale que me vale 3,43. Este es un ejemplo en el que tenemos varios triángulos y tengo que, digamos, aplicar ambos teoremas. Puede ser incluso primero uno y luego el otro, primero el seno y luego el coseno, o viceversa, da lo mismo. En cualquier caso, es cuestión de familiarizarse un poco con los ejercicios y desde mi punto de vista es bastante importante ser ordenado, nombrar muy bien todo y en todo caso ver lo que estamos haciendo. Pero en principio no debería tener mayor dificultad. Veremos también en otro vídeo los teoremas digamos, de la altura y de los catetos para un triángulo rectángulo.